iniciaste tu análisis y comentario precisamente mostrando el, ¿cómo se llama? La composición del poder legislativo con una mayoría Claro. aplastante en el Senado y al parecer va a ser así también en la Cámara de Diputados por parte del Partido Revolucionario Moderno. Quizás un poquito más equilibrada, pero creo que con amplia mayoría ya ahora desde el oficialismo. ¿No te preocupa que pase lo mismo con el PRM que ha ocurrido en estos años Sí, con el PLD, que al final todos necesitan su Congreso para hacer y deshacer? sí, sí, definitivamente me preocupa porque resaltaba anteriormente de que yo soy un votante crítico, soy un votante independiente y a mí no me parece necesariamente atractivo que cambiemos de color y ya. Ahora bien, lo importante es y espero que así sea, que quienes ahora asumirán la mayoría hayan entendido lo que lo llevó a esa situación y que traten de no repetir lo que hemos visto no solamente con el Partido de la Liberación Dominicana, porque yo no voy a personificar, o sea, porque previo a eso lo hacía el viejo PRD, ustedes recordarán esas mayorías de 29, de 32 senadores, ustedes recordarán cómo era que se manejaban cuando habían estado en esas mayorías, pero efectivamente di un voto crítico, pero confiando en que no se repitan esos vicios. A mí me hubiese gustado un mayor equilibrio, pero ahora mismo lo que tendremos es una mayoría que fue desplazada y una nueva mayoría que se instala, pero yo seré el primer crítico en momentos que comience a ver, y espero no verlos, repeticiones de los comportamientos que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, un dato que se ha mencionado muy poco porque obviamente estábamos en pandemia, estábamos en elecciones, pero este año debe elegirse la nueva composición de la Junta Central Electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces deberá ser el Senado que vote por ello. Así que si se usa esta supermayoría para sencillamente llenar eso de activistas, entonces no se habrá entendido qué fue lo que significó este cambio. Pero si al contrario se usan estas mayorías para hacer un pacto con la sociedad y entonces fortalecer la Junta Central Electoral, yo creo que estaremos viendo una gran señal positiva. ¿Por qué perdió el PLD? Por Danilo, porque si vamos a ver, y hay que ser justo lo primero si querer ser felices, eh, yo creo que aún con todas las imperfecciones que pueda tener el gobierno de Danilo, vamos a poner aparte el tema del tratamiento de la justicia y el combate a la corrupción, no porque no sea esencial e importante, y creo que al final la gente votó, pero creo que en eso todavía hay mucha incertidumbre por desconocimiento propio de la población, por manipulación de algunos, incluyendo comunicadores que piden cárcel y piden prisión y piden esto y piden lo otro, cuando saben al final que en la división de poderes hay roles que hay que respetar. Yo no te digo, por ejemplo, que el tema de la designación del Procurador General de la República, si se hace de manera independiente, etcétera. El propio Luis Abinader llegó a decir recientemente en una entrevista a Uchi Lora que incluso hasta el cuerpo completo de los fiscales y todo lo haría de manera independiente, o sea, buscando fiscales independientes y no designándolos él, etcétera. Cosa que hay que ver después en la práctica si se cumple. Y el tema de la corrupción, independientemente que tiene una dosis importante en la lucha, porque a veces lo tiene que someter el Ministerio Público y no lo somete, etcétera, pero no es tan fácil como la gente piensa, que mañana va a haber preso y las cárceles van a estar llenas, porque la justicia es otra cosa, los jueces son otra cosa, no tiene nada que ver con ningún presidente ni nada, porque al final se designa de otra manera. Pero independientemente de eso, que merece un análisis quizás aparte de cómo se manipula el tema del combate a la corrupción en todos los litorales, el que hoy oficialista y mañana lo será, etcétera. Creo que es una manipulación burda del combate a la corrupción. Pero al margen de eso,
el gobierno de Danilo Medina, sus 2 periodos, ha tenido sus sombras, pero también sus muchas luces en materia de inversión económica, de estabilidad económica, de transparencia en los procesos desde el gobierno, etcétera, con políticas muy claras. Yo creo que hay que reconocerlo. No obstante a eso, ¿por qué perdió el PLD? Mala política desde el gobierno. Ya hemos hablado del hastío y el cansancio, errores de Danilo en su estrategia como político, errores de Danilo a la hora de quitar y nombrar funcionarios de su gobierno, que los mantuvo a todos, y que eso quizás, y en mi opinión, quizás fue importante para acentuar la vejez de un gobierno aún fuera nuevo, porque él mantuvo los mismos funcionarios que tenía Leonel, etcétera, con tantos años en el gobierno, y eso crea un letargo. ¿Por qué perdió el PLD o perdió Danilo? Yo creo que aquí hay que marcar la diferencia entre lo que es la política y las políticas. Yo soy el primero que reconocería que hubo muchas políticas destacables durante estos 8 años, e incluso no se trata solamente de Yatzell Román reconociendo políticas destacables durante estos 2 periodos, porque al final del gobierno se hacían todavía encuestas que daban 60% de aprobación. Pero ¿qué sucede? La política, es decir, no la parte ya programática, sino la del manejo, eso fue terrible. No voy a decir durante los 2 periodos completos, pero por lo menos durante los últimos 2 años. Yo mencionaba anteriormente que si bien Luis Abinader había tomado todas las decisiones correctas que podía tomar para avanzar en cada momento, al punto de que cualquier tropiezo no significase un retroceso, sino que por el contrario siguiese dando pasos hacia adelante, el danilismo, por ponerlo de esa manera, porque hoy en día el PLD es el danilismo. Los danilistas salieron y fundaron su partido, pero los danilistas hicieron todo lo posible para que se diera esa fuga, hicieron todo lo posible por alienar a sectores que necesitarían para una victoria, hicieron todo lo posible por alienar a una parte crítica de la sociedad, e hicieron todo lo posible por presentarse como aquello que en un momento habían jurado combatir. Al contrario, lo que terminó pasando fue una borrachera del poder, una soberbia del poder, y eso lo menciono mucho, no como crítica personalista, sino para que se aprenda la lección, porque hoy es uno y mañana es otro. Hay que recordar que el Partido de la Liberación Dominicana era el partido antisistema, pero terminó entonces siendo la encarnación del sistema mismo. Creyeron que eran infalibles, creyeron que eran invencibles, creyeron que no tenían ningún tipo de falla, y al contrario, la sociedad les acaba de dar un cheque de realidad en el cual quedan desplazados. La estrategia que tan eficiente les había resultado para llegar al poder en un momento, para mantenerse al poder en otro, ya no la pudieron ni siquiera identificar, porque entendieron que el poder era todo, y eso no fue suficiente, porque no estamos hablando que están perdiendo en una segunda vuelta porque haya habido la división. Eso hubiese sido más sencillo, porque si hubiera sido solo eso, entonces uno diría, bueno, fue la división. Están perdiendo en primera vuelta. Así que tienen que hacer una autoevaluación, y en eso yo creo que les será positivo esta entrada a la oposición, porque les permitirá, en el mejor de los casos, reinventarse, pero también en el peor de los casos tendrían que verse en el espejo de 2 partidos que gobernaron la República Dominicana entre 1966 y 2004, y que juntos, a nivel presidencial, ayer sumaron 3%. Entonces, hay que saber que nada es eterno, nada es perpetuo, sino que por el contrario hay que reinventarse, y el Partido de la Liberación Dominicana no lo hizo, pensó que el poder sería suficiente, y el poder se lo quitó el pueblo el día de ayer. Ya. Bueno, pues esperemos a ver el proceso de transición. Ayer el presidente Medina llamó a Luis Abinader para felicitarlo y ponerse a su orden para articular el proceso de transición, que en este caso, gracias a Dios, va a ser corto.
a diferencia de que si hubiese ocurrido de manera normal, porque si este panorama, esta realidad se hubiese dado en mayo, que es cuando están marcadas nuestras elecciones según la Constitución, el tercer domingo de mayo, bueno, la transición sería casi de 3 meses y siempre se ha cuestionado y criticado porque esos 3 meses dan tiempo para cualquier bellaquería. Ahora va a haber un mes y tanto, unos 45 días. ¿Cómo es la tradición acá? ¿Se crea una comisión de transición pública como ocurre en otros países? ¿Se va entregando? ¿Qué pasa en este periodo? Sí, tradicionalmente se hace una comisión de transición, pero ¿qué sucede? Es que no se dan muchos cambios de gobierno en República Dominicana, porque llevamos 16 años con un mismo partido, pero entre el 86 y el 96 también fue un mismo partido, entre el 66 y el 78 también fue un mismo partido, así que tampoco hay esa gran tradición de otros lugares, pero las pocas veces que hemos tenido cambios de gobierno en República Dominicana ha sido con una comisión, que también para la estadística, esta será la segunda transición más corta que habremos tenido en el último medio siglo, después de la del año 1966, que fue exactamente 30 días. Aquellas elecciones fueron 1 de junio del 66 y asumió el presidente Balaguer el 1 de julio. Ahora tuvimos elecciones el 5 de julio y asumirá el presidente entonces el día 16 de agosto. Estamos hablando de un poquito menos de lo que sería un mes y unos cuantos días. Así que habrá que ver en ese sentido, pero principalmente la transición será, no quiero decir difícil, pero compleja en 3 áreas muy esenciales, que son la salud, y no solamente estoy hablando del Ministerio de Salud, hay varias dependencias que son descentralizadas, pero en el área de salud, en medio de una pandemia, esa transición es vital, ahí tiene que ser lo más ordenado posible. El segundo tema que tú dices que es importante después de la salud. La economía, porque tendremos que recuperarnos de todo esto. Entonces, las áreas que, por ejemplo, son Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, las áreas que son de recaudaciones, que son bien importantes, como lo es la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, entre otros, ahí la transición debe ser también muy ordenada. Y la tercera, aunque va a sonar quizás sorprendente para algunos, porque no es un ministerio que resulta tan visible inmediatamente, pero en esta crisis es algo que va a tener un rol muy importante, y es en el área de turismo, que representa 8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y el turismo se ha caído durante todo este tiempo. Y bueno, vamos a dar una ñapa, como a veces tú me das cuando estoy en Telenoticias, sí. Pero la ñapa sería también el área de relaciones exteriores, porque el área de relaciones exteriores tendrá que ver con todo esto, tendrá que ver con el área de salud, tendrá que ver con el área de turismo, tendrá que ver con el área de economía, porque el mayor rol que tendrá ahora mismo un Ministerio de Relaciones Exteriores no será solamente mantener relaciones cordiales con otros países, sino lograr una recuperación compartida que reciba fondos internacionales, que logra abrir nuevos mercados, que logra aprovechar mercados ya existentes. Así que esta será la transición más corta que hemos tenido en los últimos 30 años. Ya mencioné que la más corta fue en el 66, esta es la más corta de los últimos 30 años, pero la más compleja de todas, porque se da en una crisis global. La del 2004 era una crisis local, porque era la bancaria, pero ahora tenemos una crisis global, así que serán días de bastante tensión, no tensión expectante, pero tensión porque para lograr que esto sea lo más ordenado posible y que no se interrumpa ni un segundo, hay que trabajar duramente. Yaisel, gracias mil por tus consideraciones, tu análisis a menos de 24 horas de estas elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales para la historia democrática de nuestro país. Gracias por participar una vez más en nuestro magazine. Suerte y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Yaisel Román, que ya tiene traje blanco en este magazine que sí tiene nombre.